En 100 palabras, muchos de ustedes declararon mucho más que eso. Este concurso nace en el marco de la Semana del Libro, con el deseo de generar un espacio en el que nuestras y nuestros docentes pudieran compartir a través de breves relatos sus vivencias y emociones sobre la docencia. Una invitación a transformar la experiencia educativa en palabras que conecten, que conmuevan, que movilicen. Todo en un contexto de comunidad. Hoy queremos reconocer que esas palabras son parte fundamental de nuestra identidad institucional. Estos relatos no solo van a quedar en nuestra memoria, hoy se transforman en un libro de registro literario humano que recoge experiencias reales, profundas y potentes, un legado docente que quedará como testimonio de lo que significa enseñar en ENAC. Entonces, ahora sí, vamos a presentar a los ganadores de este concurso. Vamos a el tercer lugar. Bueno, esta semana parece que había muchos compromisos externos, así que el tercer lugar corresponde a Leslie Villanueva. Ella, en su relato La Primera, nos habla de un mundo de miedos que se transforma a través de la esperanza y donde los sueños, a través del esfuerzo, se concretizan. En representación de Leslie, que está fuera de Santiago, vamos a invitar a Lorena Saldías para que reciba su premio. El segundo lugar es para alguien que a través de un relato potente plasmó sus muchas horas en el aula. Ella es Dasni Muñoz, profesora de logística. Ella está haciendo uso de permiso de vacaciones en este tiempo, así que en representación de ella recibe el premio Ana Carola Faúndez. Es importante señalar que el jurado nunca supo quién había escrito cada uno de los relatos, fueron enviados de manera anónima, así que fue totalmente transparente. El jurado era personas que estaban vinculadas con biblioteca y una profesora muy reconocida de ENAC del área de lenguaje y comunicación. Bueno, y el primer lugar es un relato que fue otorgado principalmente en base a su elocuencia, su mirada original y su estilo narrativo. Habla también de una vinculación con la curiosidad de crecer y de cómo una semilla que está bien regada puede dar frutos que sorprenden y que sin duda va a dar nuevos frutos a la luz de su propio camino, porque todas las semillas brotan. El ganador de esta versión fue Stefan Versalovich. Él está también fuera de Santiago, así que en su representación invitamos a la jefa de bibliotecas, María Fernanda Poblete, a recibir el premio. Los relatos que llegaron fueron muy emotivos, con una capacidad significativa de transportarnos al aula. Por eso es que no podemos dejar de dar menciones honrosas a dos participantes. Una de ellas es Catherine Quevedo, que nos acompaña en línea, por su valiosa contribución en un relato que fue muy emotivo y significativo, porque nos lleva a compartir vivencias dentro del aula.
también hablando de esa mágica transformación que ocurre en el vínculo entre un docente y sus estudiantes. La segunda mención honrosa es para Héctor Arriola, de Educación Social. Su texto conmovió en una historia muy breve y profundamente humana, donde habla también de esas transformaciones mágicas que ocurren al interior del aula. Así que un aplauso, por favor, a todos los que participaron. Y bueno, queremos agradecerles el estar aquí. Sabemos que no es un horario muy amistoso luego de las jornadas, pero agradecemos. Cada relato fue un regalo que quedó en este libro que va a estar disponible en la biblioteca. Hoy celebramos la palabra, esa palabra de los docentes que inspiran. Así que gracias a ellos por escribir por muchos de nosotros que no nos atrevemos. Y bueno, a continuación invitamos a Laura, que ahora nos va a contextualizar e invitar a la charla Oxígeno Invisible, vida y obra de Vicente Huidobro. Muchas gracias. Adelante, Laura. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su asistencia. Agradecería si nos pueden dar unos 5 minutitos para colocar los pendones y esperar a algunos estudiantes que nosotros invitamos. Ya, ojalá que puedan llegar. Vamos a empezar en 5 minutitos. Gracias.
Ya, vamos a dar inicio entonces. Como ya les dije, les quiero agradecer por su presencia. Esta charla, Oxígeno Invisible, trata sobre la vida y obra de Vicente Huidobro, uno de los principales poetas que ha tenido Chile dentro de la generación de Pablo de Roca, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y esto fue gestionado dentro del contexto del Día Internacional del Libro, que fue ayer. Y me gustaría iniciar esta charla con un poema del autor, que se llama Arte Poética. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el siglo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Y este poema específico de Vicente Huidobro lo quise leer porque habla precisamente del quehacer del escritor. Y como muchos de ustedes participaron en este concurso de cuentos, es una gran valentía atreverse a escribir, a atreverse a crear. Así que por eso lo quise unir al concurso de cuentos. Y bueno, esta charla de Vicente Huidobro tiene que ver con la exposición que la Dirección de Permanencia creó, gestó en el fondo para que los estudiantes, docentes y colaboradores, toda la comunidad ENAC, pudiera presenciar. Son 24 fichas que estuvieron en ENAC 1 y en ENAC 4, actualmente están en ENAC 4, estarán hasta mañana viernes por si quieren visitarlas. Ya ahí está toda la vida y obra del autor. Y para esta oportunidad quisimos invitar a Carolina Torrejón. Ella es directora de la Casa Museo de Vicente Huidobro de Cartagena, quien gentilmente vino desde allá, a exponernos sobre la vida del autor. Así que agradecería un aplauso para ella, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo quiero agradecer tremendamente la visión que tuvo el área de vinculación estudiantil. Eso, por haberse atrevido a traer la exposición de Oxígeno Invisible hasta Santiago, que fue una odisea, les digo, porque el museo tiene un solo acceso, está en una colina arriba en Cartagena. No sé si alguien lo conoce, ¿no? Están todos invitados entonces. Y el camino lo están pavimentando, por lo tanto, que pudiese subir el camión y traer la exposición fue realmente un acto heroico y estamos muy contentos de que se haya logrado. Lo logramos. Yo no me voy a referir a lo que la exposición trae. Están los paneles, los 24 paneles expuestos, de acuerdo a lo que nos dice Laura, y van a estar expuestos hasta la próxima semana. La exposición tiene un orden cronológico, pero los paneles también son microcápsulas con distintos aspectos de la vida de Huidobro. Pensé mucho en qué podía yo contar de Huidobro acá, que no esté en Google, que no esté así cuando uno googlea Vicente Huidobro. Y lo que hice, pensando que esto es un CFT, un Centro de Formación Técnica, y que es un aspecto no muy visible y no muy estudiado de Vicente Huidobro, que es su conexión con la ciencia. ¿Y qué es lo que hace un centro de formación técnica? Lo que hace es que la ciencia se aplica a las distintas disciplinas de lo que ustedes enseñan y de los que ustedes que están en casa aprenden. Entonces hay un vínculo tremendo. Entonces yo lo que voy a hacer es leer un pequeño texto de mi autoría obviamente con trozos de versos del poeta, que habla de cuál es la vinculación que tuvo Vicente Huidobro con la ciencia.
Pero antes de eso voy a hacer un par de tips, ¿no? El primero que tiene que ver con la conexión con el presente. Huidobro caminó por estas calles, absolutamente. Huidobro caminó por acá, él de guaguito, de más grande y de adulto, porque su casa estaba aquí en la Alameda con San Martín, donde ahora está con Salud. Esa es su casa, esa era su casa, la casa de sus padres, digamos, la casa de su familia. Estudió en el San Ignacio de Alonso Valle, al otro lado, ahí en Alonso Valle. Hay un episodio en la vida de Huidobro que es el rescate de su amiga poeta Teresa Wills Montt, que lo realizó aquí en la Plaza Brasil, en donde está el convento de la Preciosa Sangre, el Colegio Santa Cecilia. Teresa Wills Montt estaba internada ahí, porque era una mujer tan fuera de época, la pobre, que la tenían internada. Y entonces de ese convento, Huidobro la sacó y se la llevó a Buenos Aires y de ahí a Europa. Entonces, todo este barrio, de alguna manera, está vinculado a Vicente Huidobro. Y es bonito entender eso, es bonito saber eso. Segundo punto. Y otra cosa que no tiene que ver con el barrio, sí, pero con los supermercados del barrio. La Viña Santa Rita, cuando ustedes van a la parte de vinos del supermercado, era de la familia de Vicente Huidobro. Entonces, también cuando si en su mesa tienen un 120 o un Santa Rita, está vinculado a la familia García Huidobro. Ahora, datos rosa de Vicente Huidobro. Tuvo 3 matrimonios, tuvo 5 hijos, 4 hijos de su primera mujer, cuyo nombre era Manuela Portales Bello. Ustedes se imaginarán de dónde venía la señora, descendiente de Diego Portales y de Andrés Bello. Tuvo 4 hijos con ella y luego con Jimena Munate y su segunda mujer tuvo a su 5.º hijo, que se llama Vladimir. Vladimir murió hace poquito, 2018. Hace muy poco murió el 5.º hijo del poeta. Un dato, no voy a hablar de fechas porque las fechas son medios lateras, pero sí me gustaría vincular tres momentos de la vida de Huidobro tremendamente importantes. Este hombre nació en 1893 y murió en 1948. Murió poquito antes de cumplir 54 años, o sea, súper joven. Y sin embargo, en esa trayectoria de vida tan cortita, él le tocó participar en 3 eventos importantes de la primera mitad del siglo XX. Y lo voy a decir así: estuvo en la Primera Guerra Mundial a la edad de 21, 22, 23 años. Muy chico, ¿no? Bueno, para nosotros, hoy día, 100 años después, eso es ser muy, muy chico, pero en la edad ya era un hombre adulto, ¿no? Luego, en la Guerra Civil Española, donde él tenía 43 años. Y finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él tenía 52 años. Entonces tenemos una vida desde los 20 hasta los 50, 30 años vinculado directamente con episodios de relieve mundial y guerras, además, en las que participó en la Primera Guerra Mundial estando en París. La historia cuenta que de París tuvo que salir porque sus niños estaban pequeños y se asustaban mucho con las bombas y los disparos y tuvo que irse a un pueblito alejado de París. En la Guerra Civil Española participó en cuanta actividad se hizo contra el bando franquista, y finalmente en la Segunda Guerra Mundial él fue reportero de guerra. Él no tuvo la metralla en la mano, digamos, pero él reporteaba. Fue el único reportero que desde el sitio de los sucesos, como dicen los periodistas, reporteaba a la prensa de habla hispana. Entonces, es interesante conocer que él no solo escribía poemas, sino que además tenía una participación política en eventos de envergadura mundial, digamos, en sus visitas, idas y venidas de Chile a Europa. Y lo que les voy a leer es un texto con la que me gradué. Todos los que trabajamos en el museo, todos, tenemos que pasar por una pasantía, que es un programa de formación de 8 sesiones donde nos adentramos en la vida de obra y tenemos que terminar ese curso con una pequeña tesina, ¿no? La mía tenía un título, pero le cambié el título para hoy día. Se llama Huidobro y sus amigos.
y que habla del vínculo de Huidobro con la ciencia. Dice, este es un trabajo, es una primera aproximación para identificar en la obra del poeta una evolución que puede recorrer un camino paralelo al desarrollo del pensamiento en Occidente. Entendemos por el desarrollo del pensamiento al continuo acto de sorprenderse, cuestionar y buscar respuestas. Eso es justamente los verbos a partir de los cuales nosotros como profesores y profesoras enseñamos también. Esta danza del pensamiento es en sí la aventura humana y quizás la más bella. La de Huidobro fue una mente inquieta que se desplegó sin más límite que la de su propia humanidad. Estuvo inmersa en las grandes ligas del pensamiento del mundo europeo en ese periodo de la historia contemporánea. En ella encontró los ecos y resonancias que él ya traía desde pequeño en este rincón del mundo. En él, en Huidobro, la negación y el rechazo absoluto a la copia, a la imitación, lo llevó a caminos nuevos y originales. Y ese es su aporte y su legado. Lo que nos lee Laura de Arte Poética, donde dice, poetas, no pintéis la rosa, no describáis la rosa, hacedla florecer en el poema, es el llamado de Huidobro a crear, crear, crear. Y por eso se le llama el padre del creacionismo. La transversalidad que tuvo Huidobro y la flexibilidad de su creación pueden ser descritos con muchos ejemplos de su producción literaria. A mí personalmente el que más me gusta, el que de verdad es hermoso, es la fusión que hace del texto poético con el arte visual, donde la forma y los colores refuerzan el mensaje y devela una riqueza en la mirada de la expresión artística, entendida expresión artística como encontrar las relaciones sutiles entre las cosas, y además un espíritu valiente que desafía los cánones tradicionales en un entorno conservador y rígido. Para ponerles un ejemplo, él tiene en esta mezcla de arte plástica o pintura con poema, hay una anécdota en París que cuando él presenta su trabajo de poemas pintados, la exposición la cierran al segundo día por irreverente. Porque aún en París encontraron que eso sobrepasaba cualquier límite aceptable en la expresión artística. O sea, siempre fue contracorriente nuestro Huidobro. Incluso allá donde estaban las vanguardias en boga, donde estaba Picasso, donde estaban todos estos señores rompiendo lo tradicional, Huidobro también la pasó mal porque su postulado y su producción también atentaba contra la tradición. Ahora, vamos viendo su admiración por la ciencia, que lo lleva a acercarse a través de su protagonista, quienes en la primera mitad del siglo XX desarrollan avances que se inscriben en la línea de continuidad de lo que Freud llamó las heridas narcisistas de la humanidad. ¿Ya? O sea, esta no es una cosa narcisista individual, sino que de humanidad, de la comunidad de seres humanos. La primera sería la revolución copernicana. Hasta Copérnico nos creíamos la muerte porque la Tierra era el centro del universo y viene Copérnico y dice, es el Sol. Y resulta que eso removió cognitiva y emocionalmente a la Europa de ese tiempo, digamos. Acá en América todavía nuestros astrónomos aztecas, incas, pensaban otra cosa, ¿no? Esa es la primera revolución. La segunda revolución narcisista de la humanidad sería la de Darwin. Hasta Darwin, Occidente, la humanidad nace de un relato mítico religioso que es Adán y Eva. Y viene Darwin y dice, parece que venimos de estos amigos monos, ¿no? Y somos una línea de evolución de ese ser. Y eso también golpea fuertemente el ego de esta humanidad que se cree perfecta, hija de Dios y creada de barro, ¿no? La tercera herida es la de Freud, ya en el siglo XX, que establece que no sería la razón la que gobierna la acción humana, sino que el inconsciente, Dios mío. O sea, todo lo que yo digo desde mi racionalidad está en el fondo, bien en el fondo, motivada, movida por sentimientos, emociones, historias, dolores, alegría inconsciente. O sea, Freud también nos pega una cachetada en el sentido que esto de que el ser humano es un ser racional parece que tan racional no es. Y finalmente la cuarta, y en esta se inscribe Huidobro,
La cuarta herida narcisista que Huidobro conoció en pleno desarrollo es la revolución cuántica relativista de Einstein. Hasta entonces era Newton, ¿no? La física newtoniana. La fuerza de gravedad, si yo suelto este micrófono va a caer, etcétera, etcétera. Pero resulta que viene Einstein y dice cosas... Perdón. La dimensión espacio-tiempo, que es la dimensión más gruesa y tosca de la realidad, no es más que una superficial apariencia macrofísica que percibimos nosotros los humanos a través de canales imperfectos y limitados. Sabemos, por ejemplo, que nuestra vista no se asimila a la de los felinos que ven de noche. Sabemos que nuestro oído no se asimila siquiera a la de un perro o a la de las ballenas que andan en el océano. Nuestros sentidos, entonces, son imperfectos e ilimitados. La física newtoniana es superada por el desarrollo científico que develó los componentes y características y potencialidades de las partículas diminutas de la materia. En la evolución poética de Huidobro también vemos una evolución de esto. Reconocemos en sus primeros textos los vínculos con la filosofía de la ciencia, intencionados y conscientes algunos y a otros intuitivos. Los poetas son súper intuitivos y hasta proféticos, ¿no? Con aproximaciones presocráticas. Los filósofos presocráticos desarrollaron una idea de cómo se forma el mundo y la respuesta de los presocráticos es que todo nace de los 4 elementos, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego. Y los primeros poemas en el Adán, la obra que se llama Adán, que es de 1916, o sea que él tenía 16 más 7, son 23 años. Él tenía 23 años cuando escribe esto. Dice lo siguiente, miren si esto no es entre darwinismo y no sé, y otras teorías evolutivas que dicen que venimos de una célula del mar. Dice, comillas, y Adán, mirando las olas que subían, le pareció lejanamente que sentía una tendencia de mar en todo su organismo, como si el mar a gritos le dijera, tú saliste de mí, tú eres yo mismo, y tus aguas salobres son tu esencia. Tú eres algo mío, mío más que la tierra. Precioso, ¿no? Sí, pues. Y el mundo y todo, ¿no? Exacto. Presocrático total. Y esos son poemas de su primera etapa, ¿no? Estas primeras imágenes sobre el origen y el protagonismo de los elementos ya se vislumbra la inquietud de Huidobro por el conocimiento científico, ¿no? Dice, en el prefacio de Adán, a los 23 años, dice, antes de empezar la lectura de este poema, debo advertir algo. Mi Adán no es el Adán bíblico, aquel mono de barro al cual le infunden vida soplándole en la nariz. Es el Adán científico. Es el primero de los seres que comprende la naturaleza, primero en el cual se despierta la inteligencia y florece la admiración. A ese primer inteligente y comprensor le doy el nombre bíblico de Adán. Desde este Adán se entiende que su capacidad de sorprenderse con los avances de la ciencia y su interés por vincularse con hombres de ciencia y sus aportes a la expresión del conocimiento. Y aquí vamos a conocer a el mejor amigo científico que tuvo Huidobro en vida y que además vivió 32 años en Chile. Se llamaba George Friedrich Nicolai. Voy a contarles quién era el profesor Nicolai. La amistad con el doctor Nicolai es el puente que le permite vincularse con científicos de alta talla mundial. ¿Quién es él? Tanto Nicolai como Einstein fueron profesores titulares de la Universidad de Berlín, ¿vale? Fueron los únicos intelectuales que se opusieron de manera pública a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Nicolai era cardiólogo privado de la familia real y fue uno de los pioneros en la electrocardiografía. O sea, todos los que no hemos hecho un electrocardiograma ahora se lo debemos a los estudios de Nicolai. Y había estudiado física con Mark Planck. ¡Wow! O sea, estamos hablando de grandes, ¿no? Su proclama pacifista, la de Nicolai, hizo que fuese relegado a un hospital de provincia. O sea, pasó de atender al rey y su familia a un hospital de provincia en Alemania por oponerse a la participación de Alemania en la Primera Guerra.
En 1916 publica, a espaldas de la censura, su famosa obra pacifista que se llama La biología de la guerra, que le valió el honor de ser propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz en 1919. Esta publicación le costó 6 meses de prisión. Una vez cumplida la condena, fue llamado a incorporarse al ejército alemán, situación que lo llevó a arrancarse a Dinamarca. Obviamente él, pacifista, pero hasta la médula, no se iba a enlistar en las fuerzas armadas alemanas. Una vez concluida la guerra, fue incorporado a la Universidad de Berlín durante la República del Weimar. La República del Weimar fue muy cortita, pero los hostigamientos del estudiantado que lo acusaba de desertor lo llevó a emigrar a Argentina y luego a Chile, donde vivió los últimos 32 años de su vida. O sea, absolutamente vinculado con nuestro país, el doctor Nicolai, que había trabajado en la Universidad de Berlín con Einstein. Fue aquí donde compartió el círculo literario Mandrágora, donde habían escritores como Gonzalo Rojas, Pablo Neruda, Volodya Teitelbaum y nuestro poeta. En su obra, La biología de la guerra, escribe Nicolai, comillas, nuestro conocimiento aumenta más al tener una visión apasionada y valerosa de la realidad, que al tener de esta una visión delicada y ecuánime, con apariencias de neutralidad. De esta última nunca creará nada nuevo y original, solo corregirá los defectos. O sea, en términos de postulados de vida, lo mismo que Huidobro. Rompamos las cadenas, vamos más allá, ¿no? Huidobro en la literatura, Nicolai en la ciencia. En breve, este texto breve resume la razón que explica la afinidad y complicidad intelectual entre Huidobro y el doctor Nicolai, el creacionismo literario y el creacionismo científico, expresado de una forma idéntica. Perdón. 3, 5, acá. Con esto termino. No sé quién lo dijo, pero gente dice poeta profeta. Yo tengo una tesis que Huidobro, con todo su rebeldía, con todo su romper las reglas, con toda su crear, con toda su ímpetu por hacer florecer la flor en el poema, ese entusiasmo por la ciencia que él tuvo en sus años de amistad con Nicolai y con otros más, digamos, sufre un quiebre, tanto cognitivo como afectivo, con la bomba atómica con que termina la Segunda Guerra Mundial. Él estaba admirado por esto de la física cuántica que iba conociendo sobre las pequeñas partículas, pero resulta que al final de la Segunda Guerra viene la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. Y mi tesis es que, y esto que voy a leer ahora es de sus últimos poemas, que él se desilusiona de alguna manera, tiene este quiebre en relación al desarrollo científico y escribe un poema hermosísimo con lo que quiero cerrar. El poema se llama Éramos los elegidos del sol. Éramos los elegidos del sol y no nos dimos cuenta. Fuimos los elegidos de la más alta estrella y no supimos responder a su regalo. Angustia de impotencia. El agua nos amaba, la tierra nos amaba, las selvas eran nuestras, el éxtasis era nuestro espacio propio. Tu mirada era el universo frente a frente, tu belleza era el sonido del amanecer, la primavera amada por los árboles. Ahora somos una tristeza contagiosa, una muerte antes de tiempo. El alma que no sabe en qué sitio se encuentra. Muchas gracias por su atención. Y la invitación es que usen a Huidobro para acompañar en el avance de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en lo que sea que estén, para ir más allá de lo establecido y poder aportar a las comunidades donde viven. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Sin duda, unas palabras, el último poema de Huidobro fue muy... que nos conmociona, ¿cierto? Así que, bueno, no tengo más palabras, la verdad. Agradecer a Carolina Torrejón por su
por su gran gestión, de habernos acompañado en esta oportunidad. Y a todos ustedes, que ojalá los haya inspirado también para seguir escribiendo como lo han hecho en esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ah, un spoiler, sí, se me olvidó. Hay una colega, Claudia Navarro, de la Fundación Vicente Huidobro, que está vendiendo libritos de Vicente Huidobro, Altazor específicamente, ¿cierto? Altazor, Últimos Poemas. Está afuerita vendiendo unos pequeños libros en formato pequeñito, por si les interesa. Gracias. Perdón, de parte de la Fundación queremos entregar a ENAC, por recibirnos, la memoria de la Fundación Vicente Huidobro para que lo tengan acá, ahí a catalogarlo. Así es que, eso. Muchas gracias. ¿De qué fue? ¿Sale el pendón? ¿Sale el pendón? Sí, ya que nosotros tenemos que reportar estas cosas. Gracias. Qué hermoso ejemplar. Es precioso, es muy bonito. Y ahí van a ver todo lo que hacemos. Está muy hermoso, hermoso. Wow. Bueno, y quedan invitados a ver la exposición, los 24 paneles. Si quieren los ven así cronológicos, si quieren los ven por cápsula. De verdad, es un muy buen material museográfico que tenemos ahí en la sala. Lo otro que me comentaba Carolina, los primeros domingos del mes, la Fundación Vicente Huidobro hace un recorrido patrimonial desde estación, ¿de qué estación? La estación de Cartagena. Desde la estación de Cartagena hasta la tumba, es en una colina, entonces es un poco difícil llegar, yo he tratado y me ha sido imposible. Entonces con este tour va a ser de gran ayuda y son todos los domingos del el primer domingo del mes. Primer domingo del mes, eso. Y todos invitados al museo también. No. La ruta es gratuita. La ruta del domingo es gratuita. Gracias, Sofía. La ruta es gratuita. Y los estudiantes son 3.000 pesos. Así es que si quieren invitar a los estudiantes, bienvenidos. Y todo con 7. Pero todo es conversable. Tenemos que decir en acá. Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su asistencia a todos, por participar, por acompañarnos en estas actividades que hemos realizado durante la Semana del Libro. Y para finalizar, yo quería invitarlos a todos los que pudieron asistir el día de hoy a compartir con nosotros un coffee abajo en la biblioteca, en el primer piso. ¿Ya? Lo hicimos abajo por el tema del frío. Gracias. Y una foto para que nos podamos despedir. Sí, el ejemplar se lo vamos a entregar a María Fernanda Paulete, que es la encargada de la Súper, biblioteca. sí. Obviamente que todos van a ir a ver una marcada. Sí. ¿Va a ser basura? Sí.